de Dios. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Ahora dice el versículo y número 17. Ahora pues, dice la palabra del Señor, ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail, dice la palabra del Señor, versículo 18 de Primera de Samuel, capítulo 25. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas y 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en el asno. Amén y amén. Yo quisiera aprovechar esta tarde con la ayuda de Dios y dirigirme a ustedes con el tema: todavía tenemos reservas. Todavía tenemos reservas. Creo que en este tiempo de cuarentena, de aislamiento, cuando día a día las reservas van bajando en la provisión de la casa, de la familia, qué bueno poder volver a lo que dice la Biblia al respecto de todavía tenemos reservas. Quisiera invitarle para que pensara sobre esto en esta tarde y a la luz de la palabra del Señor podamos disfrutar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando llegamos al primer libro de Samuel, vemos que Dios se presenta en el primer libro de Samuel como el Dios que responde a las peticiones, el Dios que responde la situación de una mujer en el principio del capítulo del libro de Samuel, tanto en el comienzo del primero de Samuel como en el final. Encontramos al inicio una mujer angustiada por su esterilidad, y encontramos al final del libro de Samuel otra mujer preocupada y afligida. Pero también encontramos que Dios se presenta como el Dios que responde, el Dios que da solución, el Dios que da salida, el Dios que se muestra. Y dice la Biblia en el primer libro de Samuel, que es donde aparece que Dios elige a un pastor para que él ascienda al trono de Israel y este se convierta posteriormente como el hombre según el corazón de Dios. La historia victoriosa de David es contada también en el libro de Samuel. Es contado cómo Dios obra con poder y autoridad. El Dios que llevó a un hombre llamado Nabucodonosor del trono de Babilonia al pasto, y también muestra el Dios que llevó a David del pasto al trono de Israel. Estoy hablando en esta tarde del Dios que responde a nuestras peticiones. Eso es lo que dice Primera de Samuel, el capítulo 1. El Dios que acepta nuestros votos o nuestros compromisos. El Dios que es único, según el segundo libro de Samuel, el Dios de sabiduría, el Dios de vida, el Dios que empobrece, el Dios que enriquece, el Dios que exalta, el Dios que resucita muertos, el Dios que exalta a los necesitados, el Dios que da bendición, que honra a quienes lo honran, como lo dice Primera de Samuel, el capítulo 2. El Dios que también habla a los niños, porque aquí en Primera de Samuel se presenta esas características de Dios. El Dios creador de todo, el Señor de los ejércitos, el Dios que liberta a los siervos de emboscadas, que los libra de las adversidades, el Dios que tiene una piedra como escape, el Dios que es juez de David, juez de Israel, el Dios que también aboga por la causa de sus siervos. De tal manera que hablar de Primera de Samuel es hablar de un contenido histórico muy interesante, lleno de una serie de orientaciones maravillosas. Pero cuando llegamos a Primera de Samuel, el capítulo 25, esta historia comienza con la muerte de Samuel. Y la muerte de Samuel es una muerte muy marcante para el pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel existían 3 tipos de personas muy importantes en el pueblo. Existían los profetas, existían los reyes y los sacerdotes. Cada una de estas personas era muy importante para el pueblo. Pero el capítulo 25 dice y empieza hablando acerca de la muerte de Samuel. Quiere decir que acaba de suceder una muerte catastrófica para el pueblo
porque uno de sus íconos en la historia había fallecido, a saber, el profeta Samuel. El relato del capítulo 25 de Primera de Samuel es muy interesante. La Biblia nos muestra que David, un hombre grande, distinguido en la época, que marcó generaciones, un hombre fuerte, aguerrido, un hombre que Dios utilizó para la expansión del reino, un hombre ungido por Dios que hizo grandes cosas a lo largo de la historia de la Biblia. Ahora, para esta época del capítulo 25 de Primera de Samuel, David está atravesando una adversidad y quisiera con la ayuda de Dios que usted se pudiera sintonizar con el mensaje que todavía tenemos reservas, porque David está atravesando una de las tantas adversidades antes de que él tomara posesión del trono. Antes de que él fuera acentuado en el trono, David tiene que enfrentar momentos de persecución, momentos de aflicción, momentos de envidia. Algunos recordarán el odio de Saúl y la persecución de Saúl. Él había viajado por muchas partes. David en esta ocasión había viajado para el sur buscando cómo tranquilizar y dar garantía a su seguridad y a la de sus hombres. La Biblia nos va a narrar una historia interesante porque en ese trabajo, en esa labor de ir de un lugar para otro, salvaguardando a su equipo, a su gente, él y sus hombres ayudaron a muchos granjeros, ayudaron pastores, ayudaron personas residentes de aquellos lugares en general. En aquel tiempo los hombres de David protegieron a muchos de esos granjeros, los protegieron de los filisteos, los protegieron de ataques, los protegieron de tantas cosas. En aquel tiempo dice la Biblia que un varón llamado Nabal y su ejército también se ubicó expuesto, quedó expuesto a la adversidad y la amenaza de los filisteos. Pero en ese tiempo la Biblia dice que David y su ejército lo que hicieron fue brindarle la ayuda y brindarle también todo lo necesario al ejército o a los empleados, trabajadores de Nabal. En un tiempo como el que vivía David, era un tiempo para él proteger, ayudar y ser protegido por causa de la adversidad que tenía. Nabal era un hombre rico. La Biblia dice que se casó con una mujer llamada Abigail. Era una mujer muy entendida, muy hermosa de apariencia. Pero la Biblia describe que Nabal era un hombre duro y era un hombre de malas obras. Era un hombre del linaje de Caleb. Pero dice la palabra del Señor que el día que David y su ejército necesitó ayuda, Nabal, teniendo la posibilidad de ayudarle, no quiso ayudarle. En el momento que David necesitaba un apoyo, necesitaba una provisión, Nabal, que tenía las condiciones, que tenía la prosperidad, porque estaban en el momento más importante de la producción, en ese momento no quiso ayudarle. Entonces dice la palabra que cuando el ejército de David le solicitó ayuda a Nabal, Nabal tuvo una posición y la posición de Nabal fue preguntando: ¿quién es David? ¿Y quién es su ejército? No conozco a ninguno. Y aquí es donde empieza el pasaje que tomamos como lectura en esta tarde. Dice la palabra de Dios: y Nabal responde a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal hasta acusó a David de haber sido despreciado y desechado por parte de Saúl. Entonces David es perseguido, por lo que tuvo que acampar en muchos lugares. Pero David en todo fue solícito, en todo él quiso ayudar, en todo tuvo sus manos abiertas para compartir. En todos los momentos él tuvo pan para compartir, tuvo vino para compartir. A su vez, la Biblia dice que Nabal, hombre duro de corazón, hombre arrogante, en el momento que necesitaba David de su ayuda, no quiso ayudarle. Yo quiero invitarles en esta tarde para que sepamos que todavía tenemos reservas, porque en el momento que más necesitamos de alguien, a veces no encontramos la ayuda que esperamos.
En el momento que usted espera de alguien es cuando a veces lo que encuentra es el desprecio o la espalda y no lo que usted necesita. David mandó a los mensajeros que dijeran a Nabal, estamos aquí porque primero nosotros les servimos, les ayudamos y esperamos que tengan ustedes gratitud de aquel tiempo y honren aquel tiempo en que nosotros les ayudamos. Pero este pasaje muestra de un matrimonio de un hombre tonto y rico, porque Nabal era así, tonto y rico, casado con una mujer sensata y casado con una mujer preparada. Podríamos preguntar en esta tarde, ¿por qué una mujer tan inteligente y entendida se casa con un hombre tan malo? Pues la historia nos dice que en la antigüedad las mujeres no tenían el derecho de elegir a sus maridos. El padre de esta joven llamada Abigail fue quien tomó la decisión. Ahora vemos aquí a una mujer que tiene unas cualidades y yo quisiera referirme a ella como las reservas que nosotros tenemos como iglesia, porque Abigail tiene unas virtudes que creo que la iglesia debe tener, esas características que necesitamos en tiempo de persecución, en tiempo de hambre, en tiempo de amenaza, en tiempo de hostilidad, en tiempos de ingratitud, porque puede ser que cuando más se espera la ayuda de alguien es cuando más ingratitud se devuelve por cambio. Quizás para alguna persona usted fue una bendición, pero en lugar de recibir gratitud, ha recibido ingratitud y en este tiempo de adversidad sí que se siente con dolor en el alma, no recibir como, por ejemplo, el calibre de la misma gratitud con la que servimos. Por eso en esta tarde quiero invitarles en el nombre del Señor que aquí estamos para ser levantados por la mano de Dios. Aquí estamos para ser dirigidos por el Dios que responde. Aquí estamos para ser guiados por el mismo que le respondió a Ana al comienzo del libro de Samuel y el mismo que le respondió a Abigail en la parte final del libro de Samuel. El texto que leímos nos dice que los mensajeros, entonces, después de haber oído la noticia de Nabal, ellos regresan para contarle a su amo lo que había pasado y le cuentan a David la triste noticia de parte de Nabal. Pero David no era hombre para jugar, no era hombre tampoco para actuar a media boca. David es un guerrero, David es un hombre que tiene determinación y firmeza. Y dice el texto que leímos, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. David toma una decisión y dice, es tiempo de que Nabal sepa que él debe recibir de acuerdo a sus actos, por causa de su actitud, la espada. Y la Biblia dice entonces que David le pide a sus hombres que colocaran la espada en su mano, se ciñeran la espada, y David y 400 hombres lo hicieron así. Dice la escritura que entonces él armó a su equipo, armó a su ejército y los envió a enfrentar a este hombre llamado Nabal y a su casa. Cualquiera que conocía a David para aquella época sabía que David donde llegaba había victoria por la mano de David, por el respaldo de Dios que había en David. Y todo era complicado, cualquiera que quisiera hacerle frente a David. La fama se había oído por toda parte. Dice la palabra que uno de los criados dio aviso a Abigail, se fue corriendo a casa de Abigail para decirle, llegó la noticia a David de que nuestro amo Nabal no tiene pan para darle a sus criados ni para ayudar a su ejército, no tiene nada para ayudarles. Y aquellos hombres fueron muy buenos con nosotros. El ejército de David nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Estaban ahí cuando nosotros no teníamos qué comer. Ellos nos dieron provisión. Ellos estaban ahí. La Biblia dice que una mujer angustiada, preocupada, no por otra cosa, sino porque conocía que David no era hombre para jugar, era hombre de acción, era hombre de guerra, era hombre guerrero. Entonces uno de los mensajeros viene a Abigail para decirle lo que estaba pasando. Y quisiera aquí hacer una pregunta y preguntar para ustedes, ¿cómo es que usted reacciona cuando está frente a las situaciones y a las noticias que sacuden nuestra vida? ¿Cómo reacciona usted
frente a todo esto que está pasando? ¿Cómo reacciona? ¿Con ingratitud? ¿Sale corriendo? ¿Se olvida de las cosas? ¿O cómo es la reacción que usted tiene frente a las noticias que vivimos a nuestro diario? ¿Cómo reaccionamos a la situación cotidiana? La Biblia dice que esta mujer no reaccionó como reaccionó Nabal. Ella reaccionó con prudencia. Ella reaccionó no con desespero, no con angustia, no traumatizando el ambiente. ¿Por qué? Porque ella tenía reservas. Y yo quiero decirles esta tarde en el nombre de Jesús, la iglesia tiene reservas. La iglesia no es aquella que se desespera y se deja llevar por el ambiente y por la angustia. No, la cualidad de la iglesia en este tiempo es que tenemos reservas. Esta mujer llamada Abigail, ella tenía la capacidad de calmar el espíritu de un hombre disgustado. Ella tenía la capacidad de resistir la presión porque tenía reservas. La iglesia tiene esa capacidad de resistir la presión porque tenemos reservas. Podemos resistir la amenaza porque tenemos reservas. Podemos resistir el embate del enemigo. Podemos resistir la amenaza de una decisión porque tenemos reservas. Y yo creo sin duda en esta tarde que al igual que Abigail, la iglesia de este tiempo tiene reservas. Las reservas no se nos han agotado, no se ha agotado la reserva. Todavía tenemos suficiente provisión para nuestra manutención. Todavía tenemos suficiente respuesta de Dios para afrontar la crisis. Todavía tenemos respaldo de Dios. Esta es una iglesia que tiene reservas, reserva de calidad, reserva que aflora en el tiempo que más lo necesita. La iglesia de este tiempo no es la iglesia desesperada, angustiada respecto a todo lo que pasa en el mundo. Es cierto que preocupa, es cierto que genera preocupación e interrogante, pero tenemos reservas. La iglesia no está aquí para dejarse llevar por el desespero y por la angustia de este mundo. No, nuestro papel no es interponernos en los asuntos del gobierno, en los asuntos de la política, en la locura que se vive con las estadísticas del virus y de otra serie de cosas que acontecen todos los días. La iglesia tiene reservas. La iglesia tiene una provisión de parte del cielo para vivir con éxito en este desierto llamado mundo. Yo quiero invitarle a que reciba esta palabra en esta tarde, porque la iglesia tiene reservas. Los hijos de Dios tenemos provisión. Tenemos una nube para protegernos de día y tenemos una columna de fuego para ampararnos del frío en la noche. Tenemos las promesas de Dios, tenemos el amparo del Omnipotente. Estamos llamados, iglesia amada, para apaciguar los estados de ánimo, para llamar a la calma en medio de la tormenta, para tener paz y tranquilidad como esta mujer Abigail lo hizo, porque tenemos reservas. Tenemos suficientes recursos para enfrentar la batalla de esta prueba que vivimos en este siglo. Estamos viviendo una época muy difícil, una época de una sociedad secularizada, una época hasta de muchos pastores secularizados, hasta iglesias secularizadas en términos generales, donde se predica más de la filosofía, donde se predica más de la mente positiva, de la modernidad y donde todo se vale y se deja a un lado la bendita y poderosa palabra de Dios. Estimados hermanos, la iglesia tiene reservas, tiene condiciones, cómo hacerle frente a esta gran calamidad. La historia bíblica nos muestra que esta mujer tenía sensibilidad para entender que había una amenaza, que había una situación hostil. Es la misma sensibilidad que nosotros tenemos como iglesia, de entender que hay un ambiente difícil que nos lleva a la búsqueda de Dios, que nos lleva al gobierno del poder de Dios y su presencia en la vida nuestra. La iglesia tiene autoridad espiritual. La iglesia tiene respaldo de Dios y tiene recursos, tiene reservas espirituales para hacer frente a esta adversidad.
La iglesia tiene una postura. La iglesia tiene una posición. La iglesia no funciona según las estadísticas. La iglesia no funciona según el aumento del dólar o el virus o la pandemia, el caos o los problemas. No, la noticia puede ser catastrófica, pero la iglesia tiene promesas. La iglesia tiene fe, la iglesia tiene convicciones, la iglesia tiene provisión para este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia tiene reservas a nuestro lado. A Dios no le preocupa el mercado de valores. A Dios no le preocupa la economía. A Dios no le preocupa que el mundo está sucumbido en caos. ¿Por qué? Porque Él todavía tiene el control soberano sobre todas las cosas. Dios es Dios sobre todas las cosas y la iglesia todavía tiene reservas. Yo creo en esta tarde, amados hermanos, que nuestra preocupación puede ser la actitud que debe tener el pueblo de Dios para enfrentar esta crisis. La actitud y el coraje que debe tener el pueblo de Dios para enfrentar esta situación. Se enfrenta no con fuerzas humanas, enfrentamos no con intelecto, no con capacidad, no, enfrentamos con el amparo del Omnipotente, refugiados en la gracia de Dios y en sus promesas. La iglesia tiene una reserva y aquí dentro para decirle lo que hizo esta mujer. La Biblia dice que Abigail tomó luego 200 panes y 2 cueros de vino, porque la iglesia todavía tiene una reserva. El pan todavía está almacenado, todavía tenemos pan guardado, todavía tenemos provisión del cielo, todavía tenemos maná del cielo. Yo pregunto en esta tarde, ¿qué hace usted cuando una noticia golpea la puerta de su casa? Cuando no sabe qué hacer, cuando no tiene lo suficiente para encarar físicamente lo que hoy estamos viviendo. Quiero decirle en el nombre del Señor que la iglesia tiene el pan vivo que descendió del cielo. Es posible que haya alguien preocupado pensando, ¿qué hago? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué va a suceder después de esto? ¿Qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a suceder con mis proyectos? ¿Qué va a suceder con mis sueños? O hasta qué va a suceder con la economía, incluso qué va a suceder con las cosas de aquí en adelante. Pero debemos recordar, amados hermanos, todavía tenemos reservas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que nos guarda, un Dios que nos ayuda. Aleluya. Y quisiera motivarle, hermano, a que nosotros volvamos a colocar nuestros ojos en las promesas de Dios. Porque la mujer de nuestra historia, ella no peleó con su esposo. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene que pelear con el malvado, con el impío, no tiene que discutir con el gobierno, ni pelear con las personas. La iglesia tiene promesas, la iglesia tiene palabra de Dios y la iglesia todavía está de pie y tiene una postura definida, erguida por las promesas, por la palabra y por el poder de Dios. La iglesia no se deja llevar por la avalancha del mundo y por las cosas que hoy se presentan en el caos. La iglesia sigue de pie, cautelosa. La noticia no la atrapa, la noticia no la domina, la noticia no la desespera. La iglesia tiene reservas en su corazón, reservas en las promesas, reservas en la palabra de Dios. Ninguna noticia puede sacudir a la iglesia en términos físicos. Puede que cambie el presidente, que cambien las políticas, que cambie la economía y de hecho van a acontecer otras cosas. Pero Jesucristo sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo sigue siendo Dios Todopoderoso, Señor de la gloria. Necesitamos tener, amados hermanos, las cualidades que aquella mujer tenía en este tiempo.
Yo trataré con la ayuda de Dios de ilustrarles rápidamente lo que el versículo de la Biblia nos dice al respecto de lo que hizo aquella mujer cuando sintió la amenaza, cuando sintió la muerte, cuando sintió que había una determinación por parte de un guerrero que mandó a que pegaran la espada para enfrentar la situación de ellos. Dice la palabra del Señor que esa mujer colocó pan, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasa y 200 panes de higos, y los cargó todos en asnos. La primera cosa que tenía aquella mujer es pan. Y eso es lo que nosotros tenemos. Si algo tiene la iglesia, es el pan vivo que descendió del cielo. Si algo tiene la iglesia, es la provisión de Dios Todopoderoso. Hablar de pan en la Biblia es hablar de provisión, es hablar de comunión. Y eso es lo que nosotros debemos fortalecer, amados hermanos. Fortalecer la comunión, fortalecer el vínculo entre los hermanos. Pan del cielo. Y sabe la Biblia que dice que esta mujer tenía tanta reserva que tenía para compartir. Eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos tanta reserva, pan del cielo, que tenemos para compartir. La iglesia podrá detener las enemistades y podrá detener las contiendas, podrá detener muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos pan para compartir. Tenemos palabra para compartir. Mire lo que pasa en esta tarde desde lejanas tierras, compartiendo el maná del cielo, la palabra profética más segura. Tenemos palabra, y si tenemos palabra, tenemos vida. Si tenemos palabra, tenemos esperanza. Tenemos todavía un cielo abierto para su pueblo, porque tenemos provisión, tenemos reservas, tenemos el pan de Dios para su pueblo. El enemigo entendió que si en lugar de tener pan, cada uno de los hermanos tiene espada, entonces se van a matar uno contra el otro y el ejército va a disminuir. Porque las espadas dentro de este capítulo 25 habla de la herida, habla de la muerte que produce empuñar la espada. Pero este capítulo nos habla que la respuesta no vino por mano de la espada, vino por mano del pan. El pan, la provisión para compartir. Porque vamos a seguir teniendo problemas entre los hermanos, problemas entre las personas, porque tienen espada en la mano, tienen crítica en su boca, tienen espada para herir, para ofender en su boca y en su vida. Pero no es tiempo de utilizar espada, es tiempo de utilizar palabra de Dios en nuestra boca. Si vamos a usar una espada, que no sea la espada que hiere, que mata, que sea la espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y que discierne las intenciones del corazón. Esa es la bendita palabra de Dios. Esa es la palabra de vida eterna. Tenemos pan y vamos a compartir el pan de Dios, la comunión. La iglesia necesita compartir lo que Dios hace con nosotros. La Biblia dice que en Hechos de los Apóstoles los hermanos compartían la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Todavía tenemos reservas porque tenemos pan en nuestra casa, tenemos palabra en nuestra habitación. Tenemos presencia de Dios en nuestra vida, y mientras tengamos palabra, hay provisión y hay reserva de parte de Dios. Quisiera preguntarle si usted tiene pan en esta tarde, o en lugar de tener pan, tiene palabras que hieren y ofenden. Quiero pedirle en el nombre del Señor para que mude eso, porque el mundo está lleno de gente con espada en la mano, gente mentirosa que hiere con violencia, que apunta con el dedo a otras personas. Pero este es el tiempo de compartir el pan de Dios, palabra de Dios, para compartir la comunión de Dios en nuestras vidas. El mundo pretende acabar las luchas, las guerras y las adversidades con la espada, con las fuerzas de sus manos, pero la iglesia encara la adversidad
Vea cómo hace la iglesia. La iglesia no actúa igual que el mundo, porque el mundo se desbarata con las noticias, pero la iglesia tiene reservas. Y como la iglesia tiene reservas, entonces la iglesia utiliza lo que la iglesia tiene. Y la iglesia tiene el pan vivo que descendió del cielo. El mundo intenta luchar contra las enemistades, contra las guerras con la espada. Pero la iglesia le hace frente a la adversidad con el pan de las promesas de Dios, con el pan vivo que descendió del cielo, con el pan de la palabra, porque donde hay pan hay salud. Donde hay pan, hay vida. Donde hay pan, hay esperanza. Por eso, amados hermanos, en la iglesia tenemos reserva, porque tenemos el pan vivo que descendió del cielo. Y donde hay pan, hay tranquilidad, hay paz. Donde hay pan, la gente está contenta. Nadie le gusta estar donde le tiran piedra, pero donde hay pan, hay alegría. Y en la iglesia tenemos reservas. Todavía tenemos reservas porque el pan nuestro de cada día, el Señor nos lo da en la mañana, en la tarde y en la noche. Tenemos abundancia de pan, abundancia de bendición, porque la iglesia todavía tiene reservas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la situación puede ser difícil, pero el pan le da tranquilidad a las personas en el tiempo de hambre, en el tiempo de adversidad, en el tiempo de preocupación. La segunda cosa que Abigail tenía, ella tenía en sus reservas vino. Por eso, en medio de la amenaza, ella tenía odres con vino. Y cuando se habla de vino en la Biblia, el vino en la Biblia representa la alegría. Eso es lo que la iglesia tiene. La iglesia tiene pan y la iglesia tiene vino. La iglesia tiene provisión del cielo y la iglesia tiene presencia de Dios. La iglesia tiene alegría. Mi querido hermano, no da para que usted viva triste y amargado. Es momento para alegrarse porque tenemos reservas. Tenemos alegría. Imagínese una persona con rostro de amargura, con rostro de dolor, que no tiene alegría en su corazón porque le falta la presencia de Dios. Le falta la experiencia más maravillosa de la gloria de Dios en su vida. Una de las cosas que la iglesia no puede perder, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la cuarentena, aún en medio del encierro, amados hermanos, una de las cosas que no podemos perder es la alegría de la salvación, es la alegría del perdón, es la alegría de la nueva vida en Cristo, es la alegría de tener una familia, es la alegría de tener ahora la investidura de Jesucristo en nuestras vidas. Este es un momento para honrar al Señor porque tenemos reservas, tenemos provisión de Dios, tenemos pan y tenemos vino, tenemos alegría para honrar al Señor, tenemos el gozo del Espíritu. A veces veo que hay mucha formalidad en las personas muy etiquetadas y se olvidan de la alegría. La alegría es el brillo en el creyente, esa libertad para alabar a Dios, esa libertad para reconocer que no dependemos de las circunstancias, no dependemos del coronavirus, no dependemos de lo que diga la derecha o la izquierda, seguimos dependiendo de nuestras reservas y nuestras reservas tenemos pan y tenemos vino, tenemos palabra, tenemos presencia de Dios, tenemos promesas y tenemos Espíritu Santo en medio nuestro. Tenemos alegría para cantar. Esta es una tarde para alegrarnos. Es una tarde para darle la gloria a Dios con todo nuestro corazón. Es una tarde para decir aleluya, Cristo vive, porque tenemos alegría, tenemos vino, podemos cantar. Y para aplacar esto que está pasando y la amenaza que sintió Abigail, la espada que se venía contra ella, ella tomó pan y tomó vino, tomó la gloria, tomó el poder para hacer frente a la adversidad. Oiga, qué hermoso. ¿Cómo le hacemos frente a la amenaza? ¿Cómo le hacemos frente a la adversidad?
tome pan y tome vino y vamos a hacerle frente. Tome palabra y tome porción del Espíritu. Llénese de la gloria de Dios y vamos a enfrentar esta situación con palabra del cielo y con Espíritu Santo, con alegría de Dios, con poder de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, la alegría de la salvación produce una reacción en las personas para que prediquen con alegría, con tranquilidad. Los púlpitos en las iglesias son para transmitir alegría, la alegría del Espíritu, no para tirarle piedra a nadie, ni para usar espada para herir. Es para predicar la palabra que restaura, la palabra que levanta, la palabra que da vida y el Espíritu que consuela el corazón de las personas. La tercera cosa que quiero resaltar para terminar en esta tarde es que la iglesia, Abigail, no salió corriendo por la amenaza. Ella no salió desesperada por la amenaza. Ella miró sus reservas. Y yo quiero decirle en esta tarde, vamos a mirar nuestras reservas, porque tenemos reservas en nuestro corazón. Tenemos palabra, tenemos Espíritu Santo, y ella tenía trigo tostado en su equipaje, colocó trigo tostado. Y yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿qué tiene en su corazón? ¿Qué tiene en su equipaje? ¿Tiene provisión para detener la amenaza? Porque algunos se preocupan por la harina, por el aceite, por la panela, por el arroz, por el azúcar. Se preocupa y está bien, aunque la Biblia dice no tiene que preocuparse de eso, porque vuestro Padre Celestial sabe que de todas esas cosas tienen necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. La Biblia dice que esta mujer tenía recursos, reservas para detener la amenaza que venía contra ella. Vemos una amenaza que no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, pero le digo en el nombre de Jesús en esta tarde, tenemos reservas de parte de Dios para la iglesia del Señor en todo el mundo. Tenemos reservas, no pocas. Tenemos provisión de parte del cielo para lo que está sucediendo en este tiempo. Tenemos pan, tenemos vino, tenemos trigo tostado. Y cuando se habla del trigo tostado, se habla de un proceso, de la palabra revelada. Y si algo tiene la iglesia, es la revelación del nombre de Jesús. Si algo tiene la iglesia, es la doctrina en el cual nosotros estamos fundamentados. Creemos que Dios es uno y uno es su nombre. Creemos que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Eso es trigo tostado, palabra revelada, palabra en nuestro corazón. Tenemos palabra que viene del cielo, tenemos vino, alegría en nuestro corazón y tenemos revelación de parte de Dios en nuestra vida. Ella empieza a clamar y a interceder delante de David para decirle perdón, perdón por la actitud de Nabal, mi marido. Le ruego que me perdone y perdone a mi marido. Y la Biblia dice que ahí utiliza pasas de higos, comida pastosa que se usaba para colocar en el pan, que también se usaba como remedio, como medicina para curar las heridas. Y yo veo en la Biblia que lo que cura las heridas es la oración, es la sensibilidad de un corazón quebrantado en la presencia de Dios. Tenemos reservas, amados hermanos, iglesia. Tenemos reservas para enfrentar el coronavirus y para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar. Antes de que oigamos la trompeta final, tenemos reservas para mantenernos firmes. Tenemos reservas para ser fieles a Dios hasta la muerte. Tenemos pan, tenemos vino, tenemos grano, trigo tostado y tenemos también
pasas de higo. Tenemos oración en la iglesia. Hoy se está desatando un mover de oración en todas partes. A veces tenemos muchas actividades, muchos programas, pero gloria a Dios por lo que está pasando. Un pueblo de rodillas en programa de oración, semejante a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva conquistó y alcanzó muchas cosas, ganando almas y sembrando iglesias y colocando muchas almas en el reino de Dios, pero ellos no ganaron. En aquel tiempo, el avance de la iglesia, ellos no lo lograron haciendo fiestas y celebraciones sociales. Ellos alcanzaron lo que alcanzaron porque estaban de rodillas clamando a Dios con pasas de higo en sus corazones, ahí quebrantados delante de la presencia del Señor. Hermanos, imagínense lo que puede suceder en la iglesia si mejoramos nuestro nivel de oración, si mejoramos nuestro nivel de compromiso. Si la fiesta es hermosa ahora, imagínense cómo va a volverse de aquí en adelante la iglesia, la fiesta en la iglesia del Señor. Imagínense ese grande avivamiento en la iglesia donde mejoremos el desarrollo de nuestra vida en compromiso y en oración. David no necesitó levantar la espada porque Dios respondió y el enemigo ha envuelto muchas cosas en este tiempo, pero Dios responde. El Dios de David, el Dios de Abigail es el mismo Dios nuestro. Y yo quisiera invitarles para orar en esta tarde. Y quisiera invitarles en el nombre de Jesús para que todos nosotros estuviéramos aquí, hermanos, en el nombre de Jesús con la mejor actitud, porque todavía tenemos reservas. Dios respondió cuando Abigail le dijo a Nabal, le dijo a David todo lo que había pasado. Cuando ella sintió la amenaza, ella se sintió que no podía, pero miró a sus reservas. Y la reserva de ella fue: tengo pan para compartir, tengo vino para compartir y tengo trigo tostado para compartir y también tengo pasas de higo para compartir. Amada iglesia, tenemos reservas, tenemos pan, tenemos vino, tenemos trigo, tenemos higo, tenemos todo lo que necesitamos en este viaje, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar este desierto, tenemos todo lo que necesitamos para continuar. Hay 4 cosas que quiero dejarles con usted, que son las mismas que encontramos en Hechos, el capítulo 2, de la palabra del Señor. Dice la Biblia que la iglesia crecía y se multiplicaban los hermanos, y la iglesia iba por las casas y por el templo compartiendo el pan, las oraciones, y tenían alegría y tenían comunión los unos con los otros. Pues bien, lo que tenía Abigail es lo mismo que la iglesia tiene: comunión, pan, alegría, Espíritu Santo, palabra revelada y oración los unos por los otros. Dice la palabra del Señor: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Las mismas reservas que tenía Abigail son las mismas reservas que tenían los apóstoles el día de Pentecostés, y son las mismas reservas que nosotros tenemos en esta tarde en el nombre de Jesús. En cualquier parte del mundo, la iglesia todavía tiene reservas, tiene palabra, tiene pan, tiene espíritu, tiene oración, tiene palabra revelada. Y le voy a invitar a que levante sus manos y vamos a orar al Señor, porque vamos a pasar este desierto, porque tenemos reserva de parte de Dios.